Quisiera comenzar a decirles que las nuevas guías, que no son tan nuevas, del año 2015, de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y de la Sociedad Europea, hacen la recomendación por primera vez de la utilización del eco 3D para el análisis del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho. No hay en este momento recomendaciones fijas acerca de la aurícula izquierda porque no hay suficientes datos normales. Y pienso que la gran mayoría ya entiende bien cuáles son las razones por las cuales el eco 3D es más preciso. Pienso que esas se pueden simplificar en tres razones. La primera es que con el eco tridimensional siempre pasamos por el ápex verdadero y no no hacemos adquisiciones en las cuales el ventrículo izquierdo se encuentra falsamente acortado, foreshortened. Y la segunda razón muy importante es que con el eco bidimensional, cuando calculamos un volumen, somos siempre totalmente dependientes de que el ventrículo izquierdo tiene una morfología predeterminada, que en inglés es un prolated ellipse, y cuando hay dilataciones segmentarias es mucho más difícil para el eco bidimensional tomar eso en su calculación. A pesar de que hay cientos de trabajos que hablan acerca de las ventajas del eco tridimensional, el eco tridimensional generalmente no es utilizado en forma común o en la gran mayoría de los laboratorios de ecocardiografía. Si uno se pone a pensar cuáles son las limitaciones, primero hay una limitación que eso podría tomar cierto tiempo, que uno requiere un cierto entrenamiento particular para hacer las imágenes de análisis del eco 3D, que capaz la precisión varía un poco con el expertise que tiene cada uno, y hay un problema de reproducibilidad posiblemente entre diferentes tipos de instituciones. Entonces, un poco para eliminar ese problema, hace unos 4 años comenzamos a trabajar en la idea de poder utilizar imágenes de 3D en lo que hoy en día se llama inteligencia artificial, que es algo que pienso que va a ser la nueva revolución en la ecocardiografía. Inteligencia artificial es ello en el cual le permitimos a una computadora que comience a pensar sobre un tipo de problema sin estar particularmente programada para ese tipo de problemas. Por ejemplo, si yo le muestro a una computadora cientos de cuadros de Picasso, la computadora puede comenzar a pensar cómo es que Picasso hubiera hecho sus trazos. Si después le presentamos a la computadora una fotografía, la computadora es capaz de pintar esa fotografía, de reproducir esa fotografía de una manera idéntica a cómo la computadora piensa que lo hubiera hecho Picasso. Dentro de la inteligencia artificial está lo que se llama Deep Learning, que es un poco lo que les voy a mostrar y también hacer un poco de propaganda sobre mis nietos. Si yo tomo mis nietos y quisiera enseñarles que esto es un pingüino, ¿qué es lo que hace un chico, un bebé? Entonces uno le presenta generalmente, le lee un libro, le muestra una película de pingüinos, le muestra un juguete de un pingüino, etc. Y de repente, después usan todas las neuronas y de repente un día el bebé sabe que eso es un pingüino. Pero ¿cómo hizo para reconocer al pingüino o cómo hizo para reconocer a un abuelo? Es una cosa interesante de entender. De la misma manera, si tenemos una computadora y yo le presento a una computadora miles
de diferentes tipos de automóviles, sin tener que programar a la computadora empieza a entender que hay ciertas características, el foco, el capó, el ángulo, y utiliza ciertas capas de neuronas de la misma manera que un bebé aprende a identificar lo que es un pingüino, y después, una vez que la computadora está entrenada, le presentamos un auto, un camión, una motocicleta, y la computadora es capaz de decidir generalmente con 90% de exactitud que eso que le presenté es un auto y sabe identificar al auto. Lo mismo ahora si lo tomamos a la ecocardiografía. Si yo le presento a una computadora, y en este caso fueron más o menos 1000 casos de eco tridimensional, y se le muestra a una computadora y se le presenta a la computadora, empieza a aprender cuál es la forma del ventrículo izquierdo y qué es lo que separa el ventrículo izquierdo del pericardio y de la aurícula izquierda, etc. Y la computadora es luego capaz de generar un modelo del ventrículo izquierdo, derecho y las aurículas, que la computadora saca automáticamente de este trozo o de este pedazo de ultrasonido. Luego la computadora se adapta, una vez que encuentra el modelo genérico, se adapta a las características individuales del paciente y se ajusta para el dropout, para el clutter, para la forma del ventrículo izquierdo y para cómo está orientado el dataset. Todos sabemos que el ventrículo izquierdo viene en diferentes tipos de morfologías. Puede ser un ventrículo dilatado, un ventrículo que tenga la morfología de una banana, que tenga la morfología de un septum sigmoideo o un ventrículo normal. Y es un poco así como la computadora hace un poco lo que yo le dije. Primero uno le presenta el modelo, la computadora hace un alineamiento y orienta, después utiliza y hace una inicial aproximación de acuerdo a este modelo genérico, y después hace todo este tipo de cosas para tratar de pasar del modelo genérico al modelo individual. Y esto, después de unos varios años, este pedazo de ultrasonido que la computadora recibe, y es capaz de, en un principio, de definir en forma estática el fin de diástole y el fin de sístole, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda, y calcular los volúmenes. Ahora, en los últimos 2 años, estuvimos trabajando con la posibilidad ahora de obtener esto en forma dinámica, porque cuando esto ocurre en forma dinámica, uno tiene la morfología en forma dinámica tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Y esto es un poco, acá vemos la computadora, les muestro en tiempo real. Uno tiene que esperar aproximadamente unos 20 segundos para obtener todo este tipo de resultados. Es decir, son más o menos 21 segundos para obtener en forma dinámica el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y a su vez las curvas. Y esto es un poco como se puede después mostrar la curva del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda. Y esto es un poco lo último que habíamos trabajado, y también la posibilidad de demostrar que cuando uno hace esto y lo compara con resonancia magnética, las curvas y la información que se pueden derivar de esas curvas son normales, son iguales. Otra de las ventajas es que si yo tengo este dato de ultrasonido y aprieto el botón de la computadora en Estados Unidos, o lo hago acá en Montevideo, me va a dar el mismo resultado. Después uno puede modificar levemente, pero esto obviamente produce una gran mejora de la variabilidad entre los dos observadores y entre un observador.
Al mismo tiempo, ahora tenemos la oportunidad de hacer lo mismo con el ventrículo derecho. Lamentablemente todo esto no funciona para que funcione el ventrículo derecho y la aurícula derecha hay que hacer una adquisición separada porque la ventana no permite muchas veces entrar a las 4 cavidades al mismo tiempo, pero de la misma manera que hacemos al ventrículo izquierdo es capaz de hacer esta detección de los bordes en forma automática del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es más complicado obviamente que el ventrículo izquierdo y esta detección automática sin tener que intervenir para mejorar los bordes se puede hacer más o menos en el 45% de los casos. En los casos subsiguientes hay que hacer ciertas modificaciones. Lo que resulta muy interesante es que si yo puedo ahora obtener la superficie endocárdica del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo en forma dinámica, puedo empezar en forma automática a determinar el remodelado de ambos ventrículos. Para eso hay varios tipos de software que hemos desarrollado que permiten obtener la evolución de los cambios de morfología del ventrículo. Esto es simplemente, acá ven, un sujeto normal de 36 años, y si uno quiere pensar en forma simplista y dice, ¿cuándo el corazón se parece a un cono y cuándo el corazón se parece a una esfera? Y vemos que desde el fin de diástole al fin de sístole, el ventrículo pasa de ser una esfera a un cono y después viceversa de ser un cono a una esfera. Esa sería una forma de pensar en cuanto a la morfología. La otra forma de pensar de esto es pensar en términos de la curvatura regional del ventrículo. Y, por supuesto, digamos, la superficie está construida de estas redes que tienen nódulos de las cuales dividimos al ventrículo. Y si uno toma cada uno de estos puntos y le hace a la computadora que en forma tangencial le ubique un círculo que sea tangencial al nódulo y uno mide el radio, la inversa de ese radio es la curvatura regional. Por ejemplo, si tenemos un ventrículo en el cual el ventrículo derecho está dilatado y el ventrículo, por ejemplo, derecho está agrandado, este radio va a ser mayor. En este caso el radio va a ser menor. Entonces, utilizando eso y utilizando la computadora se puede hacer un análisis automático de la morfología del ventrículo izquierdo. Y miren acá, este es un ventrículo normal y este es un ventrículo de un paciente dilatado. Y ven acá que la región del septum interventricular, que es convexo, pasa a ser cóncavo o viceversa, desde el punto de vista que uno lo mire. Y también si uno mira, por ejemplo, la curvatura del ápex, ve cómo cambia la curvatura del ápex. Y acá pueden ver un poco, este es un paciente con un infarto anteroseptal, cómo se puede ver muy bien ahora los cambios de curvatura que se pueden pintar en forma paramétrica en la superficie del ventrículo. Este es un trabajo que acabamos de publicar en el JACC, en el cual demostramos que no solo la fracción de eyección es importante como un parámetro de sobrevida, pero también la angulación regional de la curvatura. Y hay ciertas regiones que tienen una indicación, cuando por ejemplo la parte basal del septum o cambia la curvatura del ápex, eso tiene un pronóstico malo. O sea que esto puede llegar a ser una cosa interesante y lo mismo pasa con el ventrículo derecho. Sin ir en ningunos tipos de pormenores, vemos un ventrículo normal. Este es un ventrículo derecho de un paciente con insuficiencia pulmonar severa y vean los cambios en morfología que hay. Un paciente con hipertensión pulmonar, un paciente con una comunicación interauricular. O sea que la morfología del ventrículo derecho pienso que nos va a dar también un montón de información
pronóstica. Bueno, me han dicho que mañana voy a tener que debatir al doctor Lowenstein, que él piensa que el eco 3D no es solamente para una minoría selecta, y yo le voy a solamente presentar unas pequeñas cosas para que vaya pensando qué decir hoy, cuando prepare hoy a la noche, de que el futuro del eco 3D está recién llegando. Y hay muchas cosas que tenemos que pensar porque el eco 3D, el método se acaba de desarrollar, pero ahora tenemos la posibilidad de hacer fusión de imágenes. Este es un ejemplo de una fusión de imágenes en la cual las imágenes tridimensionales hacen una fusión con la fluoroscopía. Este es un paciente que tiene una fuga perivalvular, que la ven acá, y está puesto y está fusionado con lo que ve el intervencionalista, y puede entonces él saber exactamente, le ayuda cómo dirigir el catéter. Pienso que la fusión de imágenes es algo que también se va a desarrollar, y la fusión, cierto, la posibilidad de obtener información de una modalidad con la de otra modalidad para obtener nueva información. Este es un trabajo que hicimos en el laboratorio mío, en el cual hicimos la posibilidad de hacer una fusión del eco tridimensional, en el cual le pusimos y lo pintamos con el strain tridimensional, y al cual le sobreponemos las arterias coronarias obtenidas de LCT. Y esto es un poco cómo se ve en un paciente normal, en el cual vemos las coronarias normales y vemos el strain tridimensional con un paciente que tiene una estenosis en la parte proximal de la arteria coronaria derecha, en la cual podemos observar, y la idea un poco de este estudio es tratar de sobreponer y ver dónde hay una estenosis y cuál es el impacto que tiene más adelante en la función ventricular. Otra de las cosas que van a ver ahora que es realmente muy impresionante, es el hecho de la utilización de la inteligencia artificial. Este es el hecho de la utilización de la inteligencia artificial en un ecocardiograma que se ha incorporado a un iPhone, en el cual se conecta, donde se conecta el cargador, el transductor, pero lo que tiene esto que es muy interesante es el hecho de que tiene como un GPS en el cual le va indicando a alguien que no tiene mucha experiencia de qué manera mover el transductor para obtener la imagen perfecta. Otra de las cosas que vamos a ver ahora es también, y hay varias de las casas, o dos de las casas que lo tienen, que es la posibilidad de utilizar la transiluminación, que es una forma diferente de ver los 3D datasets, en la cual ponemos una luz que la podemos modificar. Acá estás viendo un paciente con el clip desde el punto de vista de la aurícula izquierda y desde el punto de vista del ventrículo. Y este acá es el ejemplo, por ejemplo, de un paciente que tiene una dehiscencia, y con la transiluminación, poniendo la imagen de luz hacia atrás o hacia adelante, podemos visualizar exactamente la posición de la dehiscencia. Otra de las cosas que yo estaba muy entusiasmado, pero ahora un poco menos, es la posibilidad de hacer el 3D printing de un database. El problema del printing es sí que mantiene la morfología, el problema es que es caro, y el problema es que es muy difícil hacer mediciones cuando las mediciones se pueden obtener solo en un momento de la fase cardíaca. Entonces, una de las cosas con las cuales estuvimos trabajando ahora es con el eco 3D, de utilizar la realidad virtual. Todo el mundo entiende que cuando nosotros mostramos un eco 3D de esta manera, es una ilusión. A ustedes les da la ilusión de un eco 3D porque se ha modificado
se han modificado los diferentes colores que dan una sensación de profundidad, pero no es realmente una imagen tridimensional. Con la realidad virtual estamos usando una computadora para generar una simulación de una imagen tridimensional en la cual nosotros nos metemos y podemos interactuar y moverla. Para hacer una imagen virtual necesitamos sensores, necesitamos también tener y sumergirnos en estos anteojos para solamente ver las imágenes tridimensionales y también, por supuesto, necesitamos una computadora. Acá estoy yo jugando con eso, es mucho más divertido hacer esto que leer ecocardiogramas. Ahora existen muchos modelos de estos anteojos. Lo interesante es que estos anteojos ahora se pueden hacer sin estar conectados con un cable. O sea que en un futuro uno podría venir y dar una clase de esto y todos ustedes tendrían estos anteojos y yo podría manipular el eco 3D. O sea que eso todo se está moviendo mucho. Por supuesto, esto es simplemente para mostrarles, es una librería de uno de los primeros casos que teníamos nosotros. Esto es un eco, acá vemos al fondo el Río de la Plata, y vemos acá una imagen de un festón P2 y vemos la ruptura de las cuerdas. Ahora, ustedes se tienen que imaginar que esto lo están viendo con los anteojos y esto es más grande que este edificio. Si uno tiene un tamaño apropiado, se puede uno meter por la aorta. A mí me resulta mucho más difícil hacer eso por mi tamaño, pero uno se puede meter por dentro de la aorta y salir. Este es un ejemplo en el cual tomamos la imagen de la computadora, la podemos extraer, como lo vamos a hacer ahora, y podemos después dar vuelta e interactuar con esto en 3 dimensiones, y esto es realmente, digamos, hay que tener los anteojos para poder verlo. Tenemos la posibilidad también de hacer diferentes tipos de mediciones. Esto es, por ejemplo, un caso de un CT en el cual esto es como un poco como el viaje al corazón. Uno puede entrar dentro del corazón y uno ve los 2 músculos papilares. Y estamos yendo hacia la parte de la base del corazón y la posibilidad también de entrar dentro del corazón y ver dónde la arteria coronaria entra. Ahí ven los senos de Valsalva de la aorta, ahí ven el orificio de donde entra la arteria coronaria y nos podemos meter dentro de la arteria coronaria para ver, y ahí ven cómo la arteria coronaria se va bifurcando. O sea que pienso que en el futuro inmediato la ecografía 3D está muy ya desarrollada, pero lo que va a cambiar es la forma con la cual nosotros interactuamos con el data. Así que el futuro es excelente para la ecocardiografía y siempre que pensamos que todo está hecho, hay siempre algo más. Muchas gracias por vuestra atención.